Hola Emil, un placer estar aquí compartiendo con toda la audiencia estos temas tan importantes para los inversionistas y los futuros inversionistas también. Bueno, eso sí es importante, los futuros inversionistas, porque aquí no todos somos inversionistas. Soy inversionista, yo sé que tú lo eres, pero nosotros empezamos sin serlo. Y muchos, yo sé que tú te formaste bastante, como tu formación académica te lo permitió. Yo aprendí mucho con los errores, pero yo quiero que hoy le podamos ahorrar muchos errores a nuestros inversionistas y aspirantes inversionistas a través de tu participación. Y quiero darte ya formalmente la bienvenida para que tú puedas deleitarnos con todo este conocimiento de que para muchos es un dolor de cabeza. Y yo sé que cada vez que todos hablamos de inflación con el economista youtuber, yo no sé por qué salimos como esperanzados, como motivados. Bueno, te dejo el escenario para que abras este primer congreso de inversión inmobiliaria. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a comenzar de inmediato. Lo primero es eso, agradecer a Emil por la invitación a este evento, por la oportunidad de compartir estos datos clave a esta gran comunidad de inversionistas y futuros inversionistas. Y bueno, para respetar los tiempos, vamos a iniciar de inmediato. Voy a compartir unas diapositivas que preparé. Vamos a ver, ahí se deben estar viendo. ¿Y me confirman si se ven las diapositivas? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, comenzamos directamente. ¿Qué estamos viviendo actualmente? Estamos viendo realmente tiempos turbulentos de la economía global. Hay muchísima incertidumbre. Y con todo el tema de la inflación, los precios de las propiedades, las tasas de interés, la desaceleración económica y los conflictos geopolíticos también, bueno, la cosa está bastante complicada. Entonces, vemos titulares como estos aquí. La inflación se ralentiza, pero no se vislumbra el final de la crisis del coste de vida. Otro titular. La mayoría de los CEOs ve un panorama sombrío para 2023. El otro, la desaceleración de la economía mundial continuará. ¿Verdad? Son titulares como negativos. Y bueno, la cosa sigue, vamos a decir, complicándose. Cuando metemos el tema geopolítico, vemos estos titulares. El conflicto de Ucrania se dispara y la guerra económica entre Rusia y Occidente. Y el otro titular, el conflicto con Estados Unidos es inevitable, advierte el ministro de Relaciones Exteriores de China. O sea, si uno comienza a ver todos estos titulares, yo sé que uno se puede de repente asustar un poco, pero como inversionistas tenemos que ser racionales y ver todo con la cabeza fría para saber cómo posicionarnos en este entorno. Entonces, te pregunto, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Comenta ahí sí en el chat si estás de acuerdo. Y así están pensando, como estoy comentando, los inversionistas, los grandes fondos de inversión también. Mira este otro titular, ya de repente más positivo para los que estamos en el ambiente de los bienes raíces. Estos grandes fondos tienen 110.000 millones de dólares preparados para invertir en bienes raíces. Así que yo me atrevo a decir que hay una grandísima oportunidad. Entonces, una oportunidad que incluso están aprovechando hasta la nueva generación digital, y ahí me incluyo yo claramente, y seguro muchos de los aquí presentes también. Nosotros sabemos que los millonarios siempre terminan invirtiendo en bienes raíces. Y a pesar de este lío, digamos, que tenemos armado a nivel global, los fuertes problemas de inflación y los miedos de recesión también, los pesos pesados de las inversiones se están preparando para invertir. Entonces, para aprovechar todo esto, nos tenemos que poner los lentes de economista, ¿verdad? Yo soy el economista youtuber, y eso es lo que yo te voy a ayudar a hacer hoy. Entonces te pregunto de nuevo, ¿quieres estar listo para aprovechar lo que viene? Comenta ahí sí en el chat. Y ya veo varios sí que están entrando. Buenísimo, buenísimo. Así que, bueno, yo veo que estamos como alineados con esta mentalidad de inversionista. Así que vamos a seguir. Y bueno, como dijo, allá, aquí. Ajá, bueno, como dijo Emil, mi nombre es Gabriel González Florentino, el economista youtuber. Yo quiero agradecerte por asistir a este congreso y a esta conferencia donde pondremos sobre la mesa los datos reales de lo que está pasando y lo que nos espera para el resto de este año 2023. Como tú, yo sé que el tiempo es muy valioso, por lo que yo te prometo que voy a hacer lo mejor para que tu presencia aquí hoy sea una excelente inversión.
Y aprovecho para invitarte a que compartas fotos de las partes de la conferencia que te parezcan más interesantes, tus comentarios, tu feedback vía Instagram. Tú me puedes etiquetar a mí en @economistaYT y también en las redes de Emil, ahí en @invierteconemil. Y si no te has suscrito al canal de Emil, este es el momento de que lo hagas y actives la campanita también. Y ahora comencemos con una pregunta. ¿Qué tan seguro estás? Bueno, me puedes responder directamente en el chat. ¿Qué tan seguro estás de que las inversiones que estás haciendo son realmente inversiones seguras, inversiones rentables, de que realmente tú estás colocando tu capital en el lugar correcto en estos tiempos de incertidumbre? La verdad es que en estos tiempos con tantas noticias y tanto ruido en redes sociales, yo veo a muchos inversionistas colocando capital que tanto trabajo y tanto tiempo les costó acumular en supuestas inversiones que no se pueden considerar como tales realmente porque o terminan perdiendo el capital o la rentabilidad es demasiado baja como para que esa inversión haya valido la pena. No sé si te identificas con alguno de estos casos, si es así, coméntalo allí en el chat también. O está el caso de quienes se quedan, digamos, paralizados con el dinero en el banco, que se va perdiendo valor a medida que pasan los meses, a medida que pasan los años. Entonces, mira aquí como ejemplo todo el valor que va perdiendo el dinero año tras año. En este gráfico que estás viendo aquí, vemos a el dólar, que es como la moneda dominante a nivel internacional. Y si tú ves el gráfico, lo que muestra aquí son, digamos, en los últimos 100 años, cómo ha sido su evolución y qué se puede comprar con, digamos, un dólar. Entonces, podemos ver que ha perdido 26 veces su valor, 26 veces su valor en estos últimos 100 años. Entonces, la verdad es que si uno ve esto, ser millonario antes, o sea, lo que eso significaba, tener ese $1.000.000, no es lo mismo que ser millonario hoy en día. Pero si ese es el dólar, ¿qué podemos decir de otras monedas? Aquí podemos ver algunos datos de 2021, de 2022, las otras monedas cómo van perdiendo valor frente al dólar. Y en América Latina, mira esta línea recta del peso argentino. ¿Gracias a qué? A la inflación, que es el tema que nos trae aquí en este momento. Pero lo que queremos no es solamente protegernos de la inflación, sino ganarle a la inflación. ¿Qué significa esto de ganarle a la inflación? Es decir, obtener rentabilidades que estén por encima de la inflación. Entonces yo te pregunto, ¿quieres ganarle a la inflación? Si es así, escribe ahí sí en el chat. Y lo bueno de todo esto es que gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, del Internet, hoy en día, a pesar de este contexto económico tan complicado, realmente se hace cada vez más fácil para todos acceder a información, acceder a herramientas que te permiten realmente tomar las decisiones financieras correctas. Y esas herramientas, esa información, antes solo estaba disponible para unos pocos. Ahí pudimos ver, por ejemplo, esos grandes fondos de inversión, pero también hay información a la que uno puede acceder, ¿verdad? Esto se ha democratizado un poco con el Internet, diferentes aplicaciones, etcétera. Pero, siempre lo digo, con educación financiera primero. Entonces, ¿cuál es mi objetivo aquí el día de hoy? Mi objetivo es que tú salgas con una idea clara del panorama económico de los próximos meses. ¿Cuál es el estado de las variables económicas hoy en día? ¿Qué fuerzas se están moviendo por detrás de toda esa bruma de incertidumbre, digamos, de miedo? También, ¿cómo esas fuerzas están impactando sobre el sector inmobiliario? ¿Y qué puedes hacer tú específicamente para protegerte y también para aprovechar las oportunidades que aparecen? Entonces, con esa finalidad, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo en las últimas semanas me he puesto como a escudriñar los reportes de algunos de los importantes gigantes de Wall Street, también del Foro Económico Mundial. Aquí tú ves BlackRock, JP Morgan, el Foro Económico Mundial, Goldman Sachs. Así que yo me puse como a ver todos esos reportes, lo que ellos realmente están, digamos, proyectando para 2023 y te traigo esos puntos clave y el análisis que yo he hecho de todo eso. Así que vamos a ver exactamente cuáles son esas proyecciones de lo que viene y ante esos datos, ¿cuáles son mis recomendaciones? Pero es posible que tú no me conozcas con anterioridad, así que si me permites brevemente, ¿quién soy yo y por qué te estoy hablando sobre este tema? Como te comenté, mi nombre es Gabriel González Florentino, el economista youtuber. Este es mi canal de YouTube que cuenta con más de 300 videos sobre educación financiera aplicada a la práctica de la economía digital de hoy. Es una comunidad de más de 230,000 inversionistas y futuros inversionistas también.
Y en todo ese camino, desde que yo inicié, yo me he dedicado pues a entrevistar a referentes, expertos en inversiones y negocios, en especial pues del sector inmobiliario, seguramente ahí ves a Emil. Y actualmente yo soy asesor de inversionistas y emprendedores especializado en el negocio de rentas cortas como Airbnb, como mencionó Emil, y paralelamente soy consultor para canales de YouTube, incluyendo pues el canal de YouTube de bienes raíces más grande de habla hispana, que es el de Carlos Devis. Y todo esto con la misión de ayudarte a crear capital en la era digital. En ese sentido, yo he sido parte de programas de educación financiera para varios bancos, también he tenido espacios recurrentes en radio, en televisión, pero difundiendo esto que yo llamo educación financiera digital. Y yo traigo pues mi historia a colación porque yo viví en carne propia 2 recesiones y una hiperinflación desde que yo me gradué de economista. Entonces, por mi acento, tú notarás que yo soy venezolano, así que ya sabrás a lo que me refiero, ¿no? Siempre que se habla de Venezuela, eso se entiende. Entonces, ¿qué pasaba? Anteriormente yo tenía esa mentalidad, digamos, de empleado ahorrador, no de inversionista, como espero que tú la tengas. Y yo tenía esos conocimientos teóricos de economía. Pero yo empecé a llevarlos a la práctica en las políticas públicas porque yo estuve trabajando en un banco de desarrollo. ¿Y qué pasó? Bueno, hasta que llegó el momento que llegó esa hiperinflación en mi país y en Venezuela, pues se evaporaron mis ahorros completamente. Se evaporaron. Fue una situación de verdad terrible y eso hizo que yo me mudara de país y yo pude experimentar de la forma, digamos, más cruda lo que son los ciclos de auge y de caída de la economía. Entonces, sí, yo espero que conozcas un poco sobre este tema, o por lo menos lo hayas oído mencionar. Y lo que yo te quiero decir con esto es que los ciclos de la economía se dan cada cierto tiempo. O sea, porque estamos en un sistema capitalista, esa es la dinámica del sistema capitalista. Hay momentos de expansión, momentos de caída. Así que no hay que entrar en terror, eso es lo primero. A pesar de que todas esas noticias que dicen que se va a acabar el mundo, lo primero es no entrar en terror, tener la cabeza fría. Entonces, se trata de estar preparado para manejarse correctamente en cada etapa de ese ciclo económico. Así que tranquilo, como yo siempre digo, todo sistema tiene su método y el método funciona y eso es lo que vamos a ver aquí el día de hoy. Y bueno, lo de la crisis, digamos, venezolana, o sea, fue como la primera crisis que me tocó vivir, pero la segunda recesión que me tocó vivir y de la que aún sentimos sus efectos fue la crisis de la pandemia de 2020, que yo logré navegar con alta rentabilidad junto a mis alumnos gracias a los bienes raíces y especialmente, como dijo Emil, a Airbnb en particular. Pero esa va a ser historia para otro momento, ya que otros ponentes van a profundizar sobre el tema de Airbnb en estos 2 días. Pero algo que sí es importante a tomar en cuenta en este tema de los ciclos económicos es que ahora se está agregando, dijimos como el ciclo, digamos, de boom, o sea, de expansión y de recesión de la economía, pero ahora se agrega también otro ciclo, como más macro, un megaciclo podríamos llamar, y esto es lo que el gran inversionista Ray Dalio denomina cambio de orden mundial, cambio de orden mundial. De repente has oído hablar sobre Ray Dalio, de repente has oído hablar sobre este tema de nuevo orden mundial, a veces eso se presta como a, digamos, conspiraciones y cosas, pero es un concepto sencillo, se trata de este cambio de hegemonía a nivel internacional, hegemonía económica, me refiero. En este caso, el ascenso de China y el declive de la hegemonía de Estados Unidos, principalmente. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. Y ese fue justamente uno de los puntos importantes del informe del Foro Económico Mundial. Fíjate este gráfico del Foro Económico Mundial. Aquí ellos están como intentando esquematizar lo que ellos denominan una multicrisis. Una multicrisis. Ve todos los elementos que están allí. Temas económicos, temas ambientales, temas geopolíticos, temas sociales, temas tecnológicos y todas esas crisis, digamos que se relacionan entre sí. Por eso ellos hablan de una multicrisis en la que estamos viviendo actualmente. Entonces, ellos lo que plantean, el Foro Económico Mundial, que por cierto, si no has oído hablar del Foro Económico Mundial, imagino que sí, pero son estos foros, el llamado Foro de Davos, también se presta para, digamos, para muchas conspiraciones, pero básicamente es un foro donde se reúnen, digamos, grandes empresarios, grandes líderes políticos también, y definen, pues, cierta agenda para el mundo, podríamos decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que ellos están planteando? Que están surgiendo todo un conjunto de riesgos económicos, comerciales, políticos, sociales e incluso militares por este quiebre que se está dando del mundo en dos bloques principalmente. Por un lado,
está el bloque de Estados Unidos y de sus aliados en el G7, el llamado G7. Esos son, digamos, varios países avanzados, vamos a decir, y tú puedes ver algunos de los presidentes en una de las últimas reuniones de ese bloque. Y ellos están básicamente intentando mantener la hegemonía. Ese es el orden mundial actual, ¿no? Y por otro lado, está China, está Rusia y están los países aliados de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y hay otros países que se han ido, digamos, agregando o por lo menos han mostrado interés de unirse a ese bloque. Estamos hablando de Irán, de Argentina también. Incluso Arabia Saudita, aliado, digamos, estratégico y de décadas de Estados Unidos, porque vende su petróleo, digamos, en dólares, se ha empezado a acercar a este bloque y se está hablando de que se empieza a vender el petróleo de Arabia Saudita, este importante productor y exportador, en otras monedas como el yuan chino, por ejemplo, ¿no? Entonces, está por un lado el G7, por otro lado los BRICS, y estos BRICS intentan, digamos, quebrar el orden mundial y hacer cambiar ese orden mundial. Entonces, ¿qué manifestaciones estamos viendo de todo esto? Y ya vas a ver cómo todo eso se relaciona con los bienes raíces, con la inflación, todo esto está bien relacionado. ¿Qué manifestaciones estamos viendo de todo esto? Bueno, lo más reciente y lo más notorio ha sido la guerra de Ucrania en cuanto, digamos, a lo militar, pero también la guerra económica a la que está haciendo frente Rusia, ¿no? Porque comenzó digamos, la guerra en Ucrania y luego este G7, estos países comenzaron digamos, a tomar medidas contra Rusia, sanciones. O sea, se armó, digamos, pasó una guerra militar a una guerra económica, ¿no? Pero antes de eso ya veníamos viendo años atrás la guerra comercial entre China y Estados Unidos, con el tema de los aranceles. Seguramente recuerdas cuando estaba Donald Trump, ¿no? Y posteriormente Biden continuó, o sea, la administración Biden continuó con estas políticas de guerra comercial. Entonces, ¿qué implica todo esto? Que estamos pasando de digamos, de la globalización y el libre comercio, que eran las tendencias que se hablaban antes, libre comercio, se habla de estas libertades, globalización, el mundo, digamos, se está uniendo comercialmente. Y estamos pasando de eso a el proteccionismo. Los países se están cerrando hacia adentro un poco y ahora se está hablando de comerciar solamente entre países amigos, básicamente, ¿no? Entonces, esto está provocando pues más problemas en las cadenas de suministro y en general más costos para las empresas, ¿no? Más inflación. ¿Ves? Todo esto tiene relación lo que estoy diciendo. Por eso es que se espera que la inflación sea un tema de largo plazo. O sea, que sea más largo de lo que la mayoría de la gente normalmente esperaba. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Estamos viviendo un tiempo de inflación. Y por eso, yo te pregunto de nuevo, ¿ves la necesidad de estar preparado para ganarle a la inflación? Si es así, escribe ahí sí en el chat. Pero si queremos ganarle, tenemos primero que definir qué es la inflación. Entonces, vamos a hacerlo de forma lo más sencilla posible, como dijo Emil. Aquí es, la inflación es simplemente un aumento generalizado de los precios. Es una definición simple, pero ¿verdad? Bastante amplia. Vamos a especificar un poquito más. Entonces, vamos a ver que lo que hacen los bancos centrales, vamos a tomar como un pequeño esquema del Banco Central de Australia, el Banco de la Reserva de Australia. ¿Qué hacen los bancos centrales para medir la inflación específicamente? Ellos lo que hacen es definir lo que en teoría consume o compra la familia promedio. Esa es una lista de productos y servicios, por decir cualquiera, no sé, pollo, pescado, jabón, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos asignan una lista de lo que supuestamente consume una familia promedio, según sus estudios, y le asignan porcentajes de cuánto del presupuesto se le dedica a cada uno de esos rubros, básicamente. Entonces, de ahí ellos sacan un índice, que es el famoso IPC, que seguramente has visto bastante en las noticias, el índice de precios al consumidor. Y entonces, para dar un ejemplo, si ese índice de precio al consumidor era 100 en febrero de 2022 y resultó 106.38 en febrero de 2023, ¿qué significa eso? Que estamos hablando de una inflación interanual, o sea, año a año de 6.38% en febrero de 2023. No sé si se entiende perfectamente lo que quiero decir. Si el índice era 100 hace un año y hoy es 106, pues la inflación fue de 6%. Es decir, los precios para esa canasta promedio aumentaron 6% de un año al otro.
Está sencillo, ¿no? Bueno, espero que esté bastante sencillo. Si no, cualquier cosa, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, las puedes ir dejando allí en el chat. Entonces, ¿qué hacen los bancos centrales para controlar, digamos, la inflación? Ellos normalmente se ponen metas de inflación. Muchas economías avanzadas usan el 2% como su referencia. Entonces, si un banco central ve que en el país la inflación está por encima de ese 2%, ellos toman medidas. Quizás se está recalentando la economía, como dicen, entonces hay que contraer un poquito, calmar un poquito las cosas para que esa inflación pues se reduzca, básicamente. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que ellos utilizan? Pues algo que seguramente has visto mucho en las noticias, que es el tema de las tasas de interés. Cuando la inflación, en las economías, cada país tiene sus metas de inflación diferentes, eso sí, no todos siguen esto del 2%, pero muchas economías avanzadas sí, incluyendo por ejemplo Estados Unidos, en Europa, etc. Entonces, si la inflación supera ese 2%, ¿qué hacen la Reserva Federal en Estados Unidos o los bancos centrales? Empiezan a subir las tasas de interés. ¿Cuál es su idea? Que disminuya la demanda. Entonces, podemos ver un ejemplo claro en el mercado inmobiliario, ¿no? Aquí podemos ver en este gráfico la evolución de los precios de las viviendas y de las tasas de interés en Estados Unidos. Como una cosa va subiendo, la otra va bajando en general. Esto ha sido por décadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el sentido común? Si quieres, piensa de forma sencilla. Si sube la tasa de interés, entonces es más caro tomar créditos hipotecarios, ¿verdad? Entonces hay muchas familias que se quedan fuera porque ya no le alcanza para comprar su casa, no pueden, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué hace eso? Que haya menos demanda de casas y los que venden casas pues tienen que bajar sus precios si las quieren vender, por lo menos eso en teoría. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos centrales? Pues si los precios están subiendo mucho, suben esas tasas de interés para que los precios bajen o los precios pues dejen de subir. Esa es un poco la idea o por lo menos la teoría de lo que hacen los bancos centrales. Y esto es algo de verdad fundamental en la economía. La oferta y la demanda. Y esta es la clave. También hay que analizar la oferta, ¿verdad? Pero no nos adelantemos. Por eso digo, el mercado inmobiliario es un poquito más complejo, pero es para que tengas el ejemplo de cómo funciona, digamos, la inflación y cómo los bancos centrales toman estas medidas. Entonces, ¿qué ha pasado en la práctica con la inflación? Pues en Estados Unidos, el presidente Biden tiene varios meses, digamos, cantando victoria y por un momento muchos fueron muy optimistas y pensaron que ya la guerra estaba ganada, que es lo que vemos en este gráfico. La inflación sube, supuestamente empiezan a subir tasas de interés, la inflación empieza a bajar. Eso es por lo menos la teoría. Ya muchos cantan victoria, pero seguramente que en tu bolsillo tú no estás sintiendo, digamos, eso como que se ganó la batalla, digamos, contra la inflación. Y efectivamente, si vemos mes a mes, la inflación está repuntando de nuevo en diciembre y pronto vamos a tener los datos de febrero, si no me equivoco, este martes, y se espera que eso siga por la misma línea, o sea, siga subiendo. Por eso se está hablando de que hay una inflación pegajosa, o sea que no se hace difícil, digamos, resolverla, ¿no? Entonces, y eso es justamente lo que menciona el informe de BlackRock, que es lo que quiero que veamos ahora. ¿Qué dice BlackRock, este gran fondo de inversión, esta gran corporación? Ellos aseguran que vamos a vivir en un entorno de inflación por un largo tiempo. Dime si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Puedes comentarlo allí en el chat. Y porque eso tiene implicaciones obviamente sobre nuestras inversiones y específicamente sobre las inversiones en bienes raíces, ¿no? ¿Qué pasa? Ellos también ven que muchos inversionistas, muchos economistas y muchos políticos andan demasiado optimistas, más optimistas de lo debido, y se la pasan haciendo predicciones a la baja, ¿no? De la inflación que realmente no se dan. Como ves aquí, esas líneas blancas son todas esas predicciones que por fin la inflación sigue, sube, y siempre predicen que va a bajar, pero no se da. Entonces, lo que plantea BlackRock básicamente es que la inflación va a dominar la conversación por los próximos meses, especialmente lo que se refiere a alimentación y a vivienda, esos dos rubros particularmente. Claro, en vivienda no solo los precios de los bienes raíces, sino también los alquileres, ¿verdad? Las rentas, que eso es importante. Y luego, ellos plantean, en el informe de BlackRock, que para detener la inflación va a requerir de una recesión, es decir, que entremos en una crisis. Pero ojo, eso se refiere específicamente a Estados Unidos, eso no podemos replicarlo en todos los países necesariamente. Eso es un gráfico de las proyecciones que ellos tienen específicamente para Estados Unidos. Pero para poner todo en contexto, si quieres, mira este mapa, no sé si se ve un poquito pequeño, si no, sáquele captura de pantalla. Este es un mapa de las proyecciones de inflación
de 2023 a nivel internacional, básicamente. Entonces, distintos países, como tú puedes ver ahí, están en distintas situaciones. Mientras está más oscuro, es porque tienen mayor inflación, básicamente. Entonces, si tú quieres, busca tu país para que veas más o menos cuál es la proyección. Entonces te digo, no sé si está muy pequeño, pero tómale captura para que lo puedas ver después si quieres. Aunque, ojo, importante, estas son predicciones. Y como acabamos de decir, en esas predicciones no se puede confiar mucho, pero por lo menos te da alguna referencia. Pero esto que estamos diciendo de BlackRock, ¿verdad? Cuadra perfectamente con las últimas declaraciones literal de esta semana de la Reserva Federal. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Entonces ya Jerome Powell, el presidente de la Fed, de la Reserva Federal, dijo que van a seguir subiendo las tasas de interés, incluso a niveles mayores de lo que tenían previsto. Y que luego de eso vamos a vivir en un entorno de tasas de interés altas por un largo tiempo. Bueno, no sé si largo, pero por un tiempo, ¿no? Ellos lo que esperan es subir tasas de interés, la van a subir más de lo que tenían pensado anteriormente y la van a dejar altas por un tiempo. Por lo menos eso es lo que ellos están diciendo públicamente. Hay que ver si efectivamente se da, pero eso es lo que están planteando ellos. Y mira esto, aquí me gustaría conocer tu opinión, porque esto a veces es un poco controversial, la forma como hablan algunos economistas. Tú me puedes dar tu opinión allí en el chat y esto, digamos, en términos llanos, ¿qué es lo que está diciendo la Reserva Federal? Que para reducir la inflación necesitan aumentar la pobreza, básicamente. Necesitan empobrecer a la población. Básicamente ellos están aceptando que hay problemas estructurales en la economía, porque lo han dicho muchas veces, incluso Jerome Powell cuando estaba en su presentación ante el Congreso decía, sí, hay cosas que nosotros no controlamos. O sea, hay problemas de oferta que los bancos centrales no controlan, como por ejemplo los precios de la energía, como el gas y el petróleo, los costos de transporte, la misma guerra. Todo eso afecta a la inflación, como dijimos anteriormente, pero los bancos centrales, la Reserva Federal, no controla eso. O sea, que suba la tasa de interés no va a eliminar la guerra. O sea, eso no tiene por qué impactar directamente. Pero lo que ellos sí pueden evitar y quieren evitar es que los salarios aumenten. ¿Por qué? O sea, si ellos logran que los salarios no aumenten, eso significa que la gente, digamos, no puede comprar y por tanto se reduce la demanda. O no puede comprar tanto, se reduce la demanda, se reduce la inflación. Pero lo que no están diciendo ahí, ¿verdad? Porque están diciendo, no, hay que reducir los salarios, están muy altos, etcétera, empobrezcan un poco a la gente para reducir la demanda. Pero lo que ellos no están diciendo, esto particularmente por lo menos en Estados Unidos, es que los salarios, cuando tú le restas la inflación al crecimiento de los salarios, mira, esto es una gráfica desde 1964, básicamente se han mantenido planos. Es decir, que en Estados Unidos, por lo menos el salario, las personas su capacidad adquisitiva no ha aumentado realmente. O sea, no ha habido mejoría en su nivel de vida, en sí tomamos en cuenta el salario particularmente, ¿no? Entonces yo te dejo eso pues para que saques tus propias conclusiones. Hay que ver en cada país y tú me puedes ir comentando, oye, estos son datos, como digo, de Estados Unidos, pero hay que extrapolar un poco a los otros países, ¿no? Entonces, lo que sí es que te traigo una buena noticia. No todas son malas noticias. No todas son malas noticias. ¿Qué pasa? Según las discusiones de los presidentes de los bancos centrales que yo estuve viendo en el Foro Económico Mundial, parece que las proyecciones son de que van a bajar las tasas de interés primero en América Latina. Supuestamente este mismo 2023. Es decir, lo que se espera es que en muchos países de América Latina, a pesar de que en Estados Unidos sigan subiendo las tasas, etcétera, que en muchos países de América Latina comiencen a bajar las tasas de interés incluso este mismo año. No sabemos si esa proyección se va a dar, pero eso es lo que se espera en los distintos países latinos. ¿Pero por qué? Porque hubo muchos países que comenzaron a subir tasas primero. Como en América Latina se empezaron a subir las tasas de interés primero y como fueron los primeros en subir tasas, pues tienen la situación un poco más controlada. No todos los países, obviamente, pero algunos. Y entonces es posible que empiecen a bajar las tasas de interés este mismo año para reactivar la economía. Por ejemplo, el caso de México resalta porque el mismo desde 2021 ya estaba subiendo las tasas de interés, ¿no? Así que eso resulta bien interesante. Y eventualmente, esto lo dice BlackRock, en Estados Unidos, bueno, y el sentido común también, en Estados Unidos también van a tener que bajar las tasas de interés. No sabemos cuándo, de repente sea el año siguiente o el otro, no lo sabemos con particularidad, pero cuando comiencen a bajar las tasas de interés en Estados Unidos, pues todos los activos vuelven a dispararse de nuevo. Tanto los bienes raíces como las acciones, como las criptomonedas. Al menos eso es lo que espera BlackRock. Ese momento va a llegar. Como digo, recuerda, el ciclo económico son solo ciclos. Hay momentos de recesión, hay momentos de expansión. Entonces, en ese contexto, ¿dónde están las oportunidades? Esa es la pregunta. ¿Dónde están las oportunidades?
cómo yo las estoy aprovechando y cómo tú las puedes aprovechar también. Y aquí yo quiero que entremos en el análisis que hace Goldman Sachs, ¿verdad? Yo estuve revisando todos estos reportes. Aquí Goldman Sachs, esto está bien interesante. ¿Qué hicieron ellos? Ellos compararon, por aquí, a ver, ¿qué queremos hacer? Ya lo dijimos, queremos ganarle a la inflación, no solo enfrentar la inflación, sino ganarle a la inflación. Entonces, ¿qué hizo Goldman Sachs? Ellos vieron qué inversiones o qué activos le pueden ganar a la inflación, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, ellos hicieron una comparación de qué tanto los diferentes activos superan en rentabilidad a la inflación a lo largo del tiempo. Es decir, en un horizonte de tiempo de 1 año, 2 años, hasta 30 años. Básicamente, ellos, como ves aquí en el gráfico, lo calcularon desde 1953. Entonces, ¿cuál es la regla mínima? La regla mínima básica es que la rentabilidad sea superior a la inflación, por lo menos. Eso significa que no estás perdiendo dinero. Aunque sea, no estás perdiendo dinero. Si la rentabilidad que te da esa inversión es mayor a la inflación. ¿Cuál inflación? Pues el número que estamos diciendo, es el número de el aumento interanual, vamos a decir, de el índice de precio al consumidor, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que tu inversión valga la pena, esa rentabilidad tiene que estar por encima de la inflación. Entonces, lo que tú estés ganando anualmente, lo que te esté generando ese activo, esa inversión anualmente, o sea, colocar ese capital ahí, sea mayor a la inflación. ¿Y qué es la inflación? Como dijimos, pues esa cantidad de valor que pierde el dinero anualmente. Entonces, si lo que tú estás ganando es superior a el valor que está perdiendo el dinero, pues por lo menos ya estás en positivo. Eso es lo mínimo que nos interesa. Ahora vamos a ver esta noticia. Tesla. Dice, Tesla reduce los precios para incentivar las compras. Aquí vamos viendo un poco el ambiente, ¿verdad? Claramente la gente tiene menos dinero para comprar cuando hay inflación, ¿no? Ya lo dijimos, porque el dinero te alcanza cada vez menos, los precios están más altos. Y también si la economía se desacelera, de repente hay menos empleo también, la gente tiene menos dinero, etc. Entonces, ¿qué significa eso? Que si las empresas quieren seguir vendiendo, necesitan reducir costos todo lo posible. En este caso, Tesla lo que no redujo costos, sino simplemente redujo los precios para ver si podía aumentar las ventas, pero no todas las empresas se pueden dar el lujo de reducir precios. Por eso, ¿qué tienen que hacer? Reducir sus costos al máximo. Una forma es, digamos, despidiendo empleados, pero otra forma es con tecnología y con innovación. Entonces ahí vemos una de esas oportunidades. Seguramente has oído hablar de inteligencias artificiales, no sé, el famoso ChatGPT y todo eso. Estamos hablando de que la tecnología e innovación es uno de los sectores al que le está apostando Goldman Sachs, ¿verdad? Tecnología e innovación para 2023. Y también ellos consideran que se va a beneficiar mucho el sector inmobiliario, ¿verdad? Que es por la razón que estamos todos aquí. Y ahí se une también uno de los economistas, yo diría más catastrofista de todos, le dicen incluso doctor catástrofe, y él fue uno de los economistas que predijo la crisis hipotecaria de 2008, pero hoy en día él está apostando a los bienes raíces. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los bienes raíces en este entorno de inflación? Bueno, si tú inviertes en bienes raíces, ¿qué pasa? La misma inflación hace que las propiedades tiendan a valorizarse porque se trata de un activo real. Es decir, a ver, eso no es en todos los casos, obviamente, esto lo vamos a ver en un momentito, pero las propiedades tienden a valorizarse con la inflación, ¿no? Su precio también tiende a aumentar. Y si a eso le sumamos el efecto del aumento de los alquileres por la misma inflación, entonces, ¿quiénes salen ganando ahí si los alquileres aumentan? Pues los dueños de propiedad, o sea, los inversionistas salen ganando si aumentan las rentas, básicamente. Eso es lo que está planteando, digamos, Goldman Sachs, que con la inflación es muy posible que pues, los precios de las propiedades sigan aumentando y, por otro lado, que los alquileres sigan aumentando también. Hay otros factores que vamos a ver, eso no es tan sencillo así, porque también hay que ver del lado de pues, oferta y demanda, como estoy diciendo, pero la tendencia es esa. Por eso siempre se considera los bienes raíces como un activo, digamos, conservador. Y esto es algo clásico de la educación financiera, ¿no? Se trata de un activo que te genera ingresos y que se valoriza, como digo, en general. Obviamente puede haber caídas, pero eso hay que verlo, digamos, desde dos puntos de vista distintos o estrategias distintas. Tienes que elegir una o usarlas las dos, ¿no? ¿Cuáles son las dos estrategias? Por un lado, la ganancia de capital, la llamada plusvalía en los bienes raíces, que es comprar, ¿verdad? Para luego vender o por lo menos para aumentar tu patrimonio. O
el flujo de efectivo, que es comprar para tú generar ingresos. O tú puedes, como digo, combinar ambas cosas. Si tú compras una propiedad y luego la vendes a un mayor precio, pues estás obteniendo allí una ganancia de capital. Si tú mantienes esa propiedad y la rentas y aprovechas esto que estoy diciendo, el aumento de los alquileres, pues tú estás generando ingresos, ¿no? Entonces, pero a esto hay que añadirle otro elemento, que es una de las maravillas de los bienes raíces, que es lo que dice aquí. La inflación destruye la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que como el dinero cada día vale menos, ¿verdad? Ya vimos el gráfico, ¿no? Que te estuve mostrando. Si tú tomas una tasa de interés fija para tu crédito hipotecario, esa cuota fija que parece ser del mismo monto todos los meses, realmente vale menos en la práctica, ¿no? Voy a poner un ejemplo cualquiera, pero si tú estás pagando 100 todos los meses y tienes una inflación de 10%, ese 100, a pesar de que son los mismos 100 que tú estás pagando, cada vez en la práctica vale menos realmente. Entonces, los gastos que tú tienes, digamos, de la hipoteca, se van reduciendo. Y por otro lado, ¿qué dijimos que pasa con la inflación? Las rentas van subiendo, porque las rentas, los alquileres sí se ajustan con la inflación. Entonces es una maravilla. Es decir, la inflación te aumenta los ingresos, si eres inversionista, ¿no? En bienes raíces. La inflación te aumenta los ingresos y te destruye o te disminuye los gastos, ¿verdad? Una maravilla. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si es así, escribe ahí sí en el chat. Pero tú me podrías decir que las tasas de interés han subido bastantes, entonces realmente sale más caro endeudarse y eso es verdad, eso es cierto, ciertamente es así, pero como toda inversión, esto es una cosa de hacer los números. Tú simplemente tienes que identificar esa propiedad que te va a dar la rentabilidad correcta, ¿no? Si te sube pues digamos, el costo de la hipoteca, tienes que buscar una propiedad que sea más rentable, que ese ingreso sea mayor para que los números se ajusten, ¿no? Y tengas esa condición que dijimos de que la rentabilidad sea mayor a la inflación. Y ahí podrías entrar en el método que sigo yo, por ejemplo. Un ingreso mayor en dólares y gastos en moneda local. Yo sé que Emil va a hablar sobre esto posteriormente. Por eso es que yo invierto, yo recomiendo y yo enseño sobre Airbnb. De verdad que el modelo de Airbnb y de rentas cortas me ha encantado por eso. Pero vamos a ver 3 elementos más sobre el mercado inmobiliario y cómo se relacionan con la inflación y con lo que viene hacia adelante. Lo primero, para saber qué va a pasar con los precios en el país en que tú quieres invertir, tú tienes que analizar la oferta de propiedades y hasta también la construcción de propiedades. ¿Qué ha pasado? Que en muchos países esa construcción pues viene rezagada luego de la crisis de 2008 y luego también por la cuarentena en 2020. Este es el gráfico de Estados Unidos, pero ahí tú puedes ver cómo la construcción pues viene rezagada. Lo segundo es que no todas las recesiones hacen que los precios caigan. Y aquí igual un ejemplo de Estados Unidos en las últimas 6 recesiones. Tú puedes ver aquí que algunas recesiones han causado que caigan los precios de los bienes raíces, otras recesiones han causado que suban los precios de los bienes raíces. Esto no es tan sencillo. Lo que pasa es que uno tiene un recuerdo muy fuerte de la de 2008, que ahí se ve una caída tan fuerte, pero estos son años de recesiones y fíjate que en algunos incluso aumentaron los precios. ¿Por qué? Porque los bancos centrales pueden incentivar la economía, por ejemplo, bajando las tasas de interés precisamente por la recesión y eso dispara los precios de la vivienda como vimos en 2020. Así que eso no es tan sencillo así y no es tan como matemático, hay muchos factores. Tercero, esto es creo yo muy importante también, que el mercado inmobiliario es muy local. ¿Qué pasa? Que a diferencia de la bolsa de valores, en la que, digamos, una acción de Amazon, para poner un ejemplo, vale lo mismo y es igual en cualquier parte del mundo, cada casa es un activo individual y no hay un solo mercado inmobiliario, sino que hay distintos mercados inmobiliarios. Entonces, está cada país, cada ciudad es distinta. E incluso, en este ejemplo, dentro de Estados Unidos, tú puedes ver una variación tremenda. Hay en estados que las propiedades están aumentando mucho, hay en estados donde las propiedades están disminuyendo. Esto tiene que ver en parte también por la demografía, que la gente se está moviendo. Si tú ves el mapa, se está moviendo, por ejemplo, de California y Nueva York a Texas y Florida, por ejemplo. Eso va cambiando. Todo eso va afectando la demanda de propiedades. Pero así también hay que ver en tu país, en tu ciudad, incluso en tu sector. Todo eso hay que verlo porque todo eso afecta. Como digo, cada inmueble particular es un activo particular. Y para eso hay que ampliar la visión y pensar globalmente. Entonces, en este gráfico podemos ver las tasas de crecimiento económico proyectadas para 2023 en los distintos países. De repente se ve muy pequeñito. De nuevo, si quieres, tómale una captura de pantalla. No la puedes compartir por Instagram también.
para que lo puedas ver, si quieres, a mayor profundidad. Pero fíjate allí, hay un paisito en el centro de América que tiene la proyección más alta de crecimiento económico de toda América. Estamos hablando de República Dominicana y tú lo puedes ver, 4.5% de crecimiento económico. Así que seguramente hay algo interesante para evaluar ahí. Y en ese sentido, seguramente te debe estar surgiendo una pregunta. Pues ya dijimos, el mercado inmobiliario es muy local, etcétera. Entonces, bueno, ¿dónde invertir? Entonces nos toca elegir los mercados correctos para invertir justamente. Y para eso aquí Ray Dalio, este gran inversionista, propone 3 condiciones fundamentales. Y fíjate que normalmente, y esto no necesariamente es una cosa de número, fíjate, son como condiciones fundamentales para saber si un país es un buen destino para invertir. ¿Cuáles son las 3 condiciones que propone Ray Dalio en el marco de este cambio de orden mundial, en el marco de esta inflación, en el marco de esta posible recesión, en el marco de esta desaceleración económica? Ray Dalio propone 3 condiciones. Primero, que ese país tenga buenas finanzas públicas, es decir, como si fuera un hogar, ¿no? Que no gaste más de lo que gane, ¿no? Que el tema de la deuda esté controlado, etcétera. Que tenga buenas finanzas, o por lo menos esté haciendo un esfuerzo para mejorar las finanzas públicas de ese país. La segunda condición es que ese país no presente agudización de la polarización política interna, es decir, que no haya luchas internas fuertes entre, digamos, dos polos opuestos, ¿no? Normalmente las derechas y las izquierdas, que esa conflictividad no esté tan fuerte, ¿no? Esa es una segunda condición, es decir, haya esa estabilidad política. Tercero, también en lo internacional ahora, fíjate que esto tiene que ver por el tema del cambio de orden mundial, que sea un país que logre, por lo menos en la práctica, podrá tener, digamos, sus preferencias, digámoslo así, pero que sea un país que logre mantenerse neutral entre digamos, el conflicto entre los dos bloques del nuevo orden mundial. Ya dijimos, G7, BRICS. Entre esos dos bloques hay países que logran mantenerse neutral o comerciar con ambos bandos, por lo menos en la práctica. Eso significa que también es un buen destino para invertir según Ray Dalio, ¿no? ¿Y a esto que yo le sumo? Pues yo le sumo las 2 tendencias que menciona Goldman Sachs. Tenemos las 3 condiciones de Ray Dalio y las 2 tendencias de Goldman Sachs. ¿Cuáles son las 2 tendencias que mencionamos? Bienes raíces y tecnología, usando los datos reales del mercado. Entonces, por ejemplo, por eso me gusta Airbnb, que combina bienes raíces y herramientas tecnológicas. Entonces, ahora te pregunto, ¿tú estás ya preparándote para ganarle a la inflación? Escribe ahí sí en el chat. Y bueno, ¿qué tienes que hacer ahora? Yo quiero, antes de pasar a los minutos de preguntas, yo quiero que tú te comprometas a dar tu primer paso. ¿Cuál es la idea? Que tú escribas en una oración el objetivo que tú quieres alcanzar. O sea, ponte, si quieres, busca lápiz y papel o escríbelo directamente allí en el chat. Piensa un poquito si quieres, pero quiero que me comentes, quiero que lo vayas compartiendo con los demás. ¿Qué objetivo tú quieres alcanzar? Por ejemplo, un objetivo podría ser adquirir una propiedad de alta rentabilidad este año, ¿verdad? Porque ya vimos muchísima información, ya tenemos esos datos, pero hay que llevarlo a la práctica. De nada sirve quedarnos con la teoría, ¿no? Eso hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, ese puede ser tu objetivo, adquirir una propiedad de alta rentabilidad este año, por ejemplo. Luego, en una segunda oración, yo quiero que tú escribas una acción sencilla y fácil de realizar que constituye ese primer paso y ese primer impulso en la dirección de ese objetivo. Entonces, por ejemplo, la acción podría ser: al finalizar este día de congreso, voy a elegir 2 países y les pasaré la prueba de las 3 condiciones de Ray Dalio. De repente te metes en Google rapidito, investigas un poquito sobre ese país, no sé, 1 hora, 30 minutos, pero investigas esos 2 países a ver si cumplen esas 3 condiciones de Ray Dalio. Se podría hacer una acción sencilla. Y en una tercera oración, yo quiero que tú escribas una recompensa, es decir, que tú elijas una recompensa para cuando tú completes esa primera acción. O sea, por ejemplo, luego de hacer el pequeño análisis de esos 2 países, voy a ver un episodio de mi serie favorita en Netflix, o saldré a comer un helado, o saldré al cine, lo que sea, como una pequeña recompensa. Entonces ya tienes un objetivo, tienes una acción y tienes una recompensa. Entonces, al terminar, yo quiero que tú escribas tu compromiso aquí en el chat siguiendo el formato que te estoy colocando aquí. El formato es: yo, pones tu nombre, me comprometo a esa primera acción, que como digo, puede ser hacer el análisis de los 2 países.
sin importar lo que pase antes de mañana a la hora de hoy, bueno, aquí depende de tu país, pero dándote 24 horas para dar ese primer paso. Y ahora sí, escríbeme tu compromiso en el chat y abrimos a preguntas. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona. Ahora, bueno, muchísimas gracias